Sí, sí, te sigue bien. Okay. Entonces vamos a empezar con la clase 4. Y entonces habíamos visto variedades proyectivas. De hecho, nos quedamos en la definición de las variedades proyectivas. Habíamos visto que el espacio proyectivo se podía cubrir con estas cartas afines, ¿no? Sí. Y entonces básicamente en eso nos quedamos, ¿no? Habíamos visto cómo podíamos identificar a cada abierto afín del proyectivo con el espacio afín de dimensión n, simplemente viendo lo que se llama la deshomogeneización, ¿no? Y de regreso, pues era homogenizándolo, metiéndolo como un 1, si recuerdan, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es entender esto, pero para variedades, entonces, o para conjuntos algebraicos. Entonces, vamos a empezar con CAB, un PN, un conjunto algebraico. Okay, entonces ya saben que este conjunto algebraico no le estoy pidiendo necesariamente que sea una variedad, le estoy pidiendo nada más que es el conjunto de ceros de polinomios. Y entonces, vamos a pedir, o sea, lo que sí sabemos es que el ideal de B, ¿no? El ideal de este conjunto pues, es un ideal homogéneo, ¿no? Y es ideal de la cerradura algebraica homogéneo. Entonces, como este cuate es homogéneo, entonces yo me podría, bueno, lo primero que yo podría hacer es, una vez que yo identifique, digamos, a ver, una vez identificando digamos, AN con algún UI, o sea, con algún UI, yo lo fijo el UI, el que ustedes quieran, si quieren puede ser el primero, no importa. Entonces, lo puedo identificar aquí, en el espacio proyectivo, entonces estoy pensando que PN en realidad tiene una copia del espacio FIT, que de hecho, pues tiene muchas copias, ¿verdad? Uno para cada UI, pero entonces me tomo como que una copia. Entonces, yo lo que me podría preguntar, nos preguntamos, ¿por quién es, digamos? ¿Quién es, pues, el conjunto B intersección este espacio fin? En realidad, lo que estaría pensando es, pues si podría describir, o sea, lo importante es que esto yo lo quiero entender como adentro del espacio fin, ¿no? Ese es lo interesante. Entonces, pero en realidad, pues lo que estaría haciendo sería tomarme yo B intersección ese UI, y entonces B intersección UI vive dentro del espacio proyectivo, pero si lo quisiera pensar adentro de la fin, entonces me tendría que tomar su imagen inversa bajo el phi I, y esto ahora sí ya está adentro de la N, ¿no? Digamos que salvo esta identificación, yo puedo identificar a B intersección UI adentro del espacio fin, ¿no? La cosa, lo estoy pensando como el espacio fin, pero básicamente me estoy preguntando sobre quién es este conjunto, ¿no? Entonces, así como lo habíamos hecho, podemos definir el ideal de este conjunto, ¿no? Entonces, nos puede en particular, nos podemos fijar en, pues, el ideal de B intersección AN, que por supuesto es un ideal nuevamente del anillo de polinomios con coeficientes en X, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién es este ideal? Bueno, ya descrito, pensando ya como un subconjunto, o sea, este ideal de B intersección AN, pues es igual, nada más que fijarse aquí una cosa, una observación importante. Este ideal está en este anillo, pero aquí esta variable tiene n más 1 variables, ¿verdad? Tiene n más 1 variables, pero aquí, como estoy en el espacio phi, tiene n variables, ¿sí? Entonces ese es el único detalle. Es el problema de escribir esta notación abreviada, que no queda claro quiénes son las variables, pero se entiende, ¿no? Digamos en el contexto, nada más es una cosa que había que observar. Pero bueno, entonces, ¿quién sería este intersección? Entonces, esta cosa, si yo la pienso tantito, pues va a ser el conjunto de polinomios que voy a poder escribir como y1, y2, luego y-1, y-1, pero en la entrada iésima, pues le tengo que poner un 1, porque recuerden que cuando yo lo estoy viendo como metido dentro de la fin, intersectando con el UI, pues la iésima coordenada era la que hacía yo 1, y más 1, está yn, y entonces sería este conjunto de polinomios, que realmente lo puedo pensar con polinomio en n variables, ahorita van a ver cómo, tal que f, pues de x0 hasta xn, está en el ideal de B originario, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿qué pasó? El ideal de B intersección R, pues me estoy tomando como el polinomio en n variables, que se obtiene a partir del polinomio en n más 1 variables,
que simplemente estoy volviendo la coordenada iésima de este polinomio, o sea, la coordenada iésima de este polinomio, la estoy convirtiendo en 1, ¿de acuerdo? Y entonces me tomo ese polinomio, este se llama lo que es la deshomogenización de ese polinomio, y entonces este me queda ahora un polinomio en n variables, ¿de acuerdo? ¿En qué variables? En y1, y2, yn, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si quieren, como para seguir con la notación que había puesto, aquí en vez de llamarle X, para ser congruente con lo que le estoy escribiendo, déjenme llamarle Y. Para recibir que así se denota y este es n variables. ¿Sí? Está en n variables. ¿Sí queda claro? Entonces el ideal sería tomarme los polinomios originales, nada más que en la coordenada iésima le pongo un 1, lo que eso pasa, y entonces ya me queda nuevamente un polinomio aquí, es lo que se llama la deshomogenización del ideal, ¿no? Entonces me queda esto. Y entonces esto lo puedo hacer para cualquiera de estos Bs, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí a lo mejor vale la pena hacer un ejemplo. Nada más para... Entonces yo podría tomarme la variedad proyectiva I de B dada por los polinomios, digamos, x al cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, ¿no? Igual a 0, digamos, las soluciones de estos. Entonces, esta es una variedad adentro de P2, ¿verdad? A todo el mundo le queda claro que es una variedad dentro de P2, ¿no? Esto es dado por el cero de polinomios homogéneos en 3 variables, entonces es una variedad en P2, y por supuesto que esta variedad B está definida sobre los racionales, sobre quien quiera, sobre cualquier campo base, ¿no? El campo base donde haya 1, porque todos los coeficientes son 1. Entonces está definida sobre un campo K, no necesariamente algebraicamente cerrado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién es el ideal de B? Intersección aquí el espacio afín. Entonces, ¿cómo lo veo yo como el espacio afín? Entonces, aquí el UI que me va a tomar va a ser el correspondiente a Z, el correspondiente a la última variable. Entonces, lo que me dice es que esta cosa, tomándome UI igual a 3, ¿no? A la variable Z, correspondiente a Z, ¿no? A la variable Z, como no lo estoy numerando, 0, 1, 2, en ese caso, no sé cómo ponerlo aquí. El UI correspondiente a Z, nada más lo voy a poner. Queda claro, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Como no lo numeré x0, x1, x2, pues me llevé x, y, z, entonces, pues, en vez de que sea UI, es UZ, ¿no? O sea, sería correspondiente a la variable. Entonces, pero el punto es que lo que tendría que hacer es que es el ideal, en este caso sería, si quieren, aquí le cambiaron de nombre, entonces aquí bueno, en la definición le puse X y luego le puse Y, pero aquí le puse X, Y, Z, entonces no sé cómo hacerlo, entonces a lo mejor voy a poner minúsculas, entonces voy a poner X cuadrada más Y cuadrada menos 1 igual a 0, ¿de acuerdo? Porque le estoy poniendo con el 1. Entonces me queda una variedad afín en A2, ¿sí? Digamos, no, esta no, me queda, este es un subconjunto en K de X, Y. ¿No? Y el respectivo objeto correspondiente, o sea, B intersección A2, es el círculo. Digamos, identificando el círculo como, digamos, realmente es un círculo real, ¿verdad? Pero pues, si yo defino que esta es la ecuación de un círculo unitario, o sea, es S1. Digamos, topológicamente sería como un S1, ¿no? Es un círculo unitario, pero en realidad depende del campo, ¿no? Ahora sí que dependerá de cómo sea el campo. Lo voy a borrar esto, porque no. Es lo que algebraicamente se llama un círculo. ¿Sí les quedó claro? Ahora, el punto es que yo podría haber escogido, para esta misma variedad proyectiva, yo podría haber escogido otras variables. Entonces, ¿qué pasa? Y si lo hacemos para otro UJ, digamos, correspondiente a la variable Y, ¿qué me queda, no? Entonces, lo puedo hacer para la variable Y, entonces déjenme llamarlo en vez de UJ, déjenme llamarlo para UJ, acá, UY, ¿no? O sea, para la variable UY, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría el ideal, me quedaría el conjunto X cuadrada más 1 menos Z cuadrada igual a 0. ¿Sí? O sea, me quedaría que es el mismo objeto, me dice el mismo objeto proyectivo cuando los homogenizo respecto a distintas cosas, me quedan distintas cosas. Si se fijan, este es un círculo, es una cuadrícula que es un círculo, pero acá abajo, ¿qué es? Es una parábola, ¿no? No es una parábola, tiene que ser una... Ah, sí, perdón. Digo, una hipérbola. Es una hipérbola. Es una hipérbola, ¿sí ven? Entonces me queda la hipérbola z cuadrada menos x cuadrada igual a 1. Me queda una hipérbola. ¿Sí? Y entonces, ¿y qué pasa si yo homogenizo respecto a la primera variable? O sea, respecto a x me queda otra hipérbola. Entonces, la pregunta es como, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que en el plano proyectivo, si esto yo lo dibujara en el plano proyectivo,
Entonces yo tengo por aquí la parte afín, y recuerden que ¿cómo se ve el plano proyectivo? O sea, el plano proyectivo P2 en realidad se va a poder ver como A2 unión el HI, ¿no? Dependiendo de quién sea, o sea, los puntos al infinito. Y el HI es un hiperplano en P2, pero un hiperplano en P2 quedamos que era una recta, ¿de acuerdo? Entonces yo no sé cómo poner la recta aquí. O sea, yo tengo el A2, este que sería el A2, más una recta. La otra recta, como no la puedo poner aquí, debe estar en algún lado, la gente la dibuja, los puntos como los que están al infinito la dibujan como una recta hacia atravesado. Y entonces estos son los puntos al infinito, este sería el HI. ¿De acuerdo? Sí, ese es más o menos como el dibujito. Y entonces lo que está pasando es que yo tengo una cuádrica, y entonces, como lo que me quedó es un círculo, y del otro lado me va a quedar una hipérbola, entonces yo lo que voy a tener es que aquí en la parte afín se ve como un círculo. Pero la pregunta es, a ver, antes de hacer el dibujo, ¿será que esta superficie tiene puntos al infinito? Entonces, ¿cuáles son los puntos al infinito? Pues son los que viven en HI. Entonces, como HI, aquí en este ejemplo me la tomé la correspondiente a Z, entonces la primera cosa que me tengo que preguntar es, ¿quiénes son los puntos al infinito? Pues son los que viven en HI. Entonces, HI, recuerdan, está dada por la ecuación Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si tiene puntos esta variedad cuando Z es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando Z es igual a 0 de acuerdo a esta ecuación? Déjenme voltearlo para poderlo señalar y no rayonear toda la diapositiva. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la ecuación cuando Z es igual a 0. Entonces, la pregunta es que si habrá puntos en infinito, si habrá puntos con la tercera coordenada igual a 0. ¿Están de acuerdo? O sea, que vivan en esta variedad, pero que además tengan la tercera coordenada igual a 0. Me queda que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, la pregunta es si habrá puntos, de tal manera que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. ¿Qué opinan? Pues el 0, 0, ¿no? El 0, 0 sería 1, ¿no? Que corresponde al 0, 0, 0, 0. Entonces, un punto por ahí al infinito, ¿no? Es un punto al infinito. Pero el 0, 0, 0, ahí es un problema. Porque no es un punto en el proyectivo. O sea, perdón, les dije que era un punto al infinito, pero ese punto no está, ¿verdad? En el proyectivo. El 0, 0, 0 no está. Entonces, cuando z es igual a 0, tengo que resolver la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Entonces, por supuesto que una solución sería el 0, 0, pero ese 0, 0 me da la solución 0, 0, 0, que no está en el proyectivo, ¿no? No es un elemento del proyectivo. Pero entonces la pregunta, ¿habrá otro, además de ese? Si estamos trabajando sobre los complejos, chances sí, ¿no? Exacto, o sea, depende. Si son los complejos, sí va a haber. Depende del campo, de hecho, no sobre los complejos, sobre cualquier campo algebraicamente cerrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo o sea, x cuadrada más y cuadrada, bastaría que tenga la raíz cuadrada de la unidad, de hecho. Entonces, para cualquier campo que contenga una raíz cuadrada de la unidad, entonces yo voy a poder factorizar este polinomio, y entonces sí voy a tener, déjenme factorizarlo, o sea, yo voy a poner, aquí lo voy a poner en morado también. Entonces yo tendría que x más y por x menos y, ¿verdad? Igual a 0. Eso pasaría si y es una raíz cuadrada de la unidad, ¿verdad? Si el campo tiene una raíz cuadrada de la unidad. Y al cuadrado igual a menos 1 en k, ¿no? Ese lo llamamos y. Entonces, esto se factoriza. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que x tendría que ser igual a menos y, o x es igual a y, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? O sea, por ejemplo, yo lo que digo es que esto me determina un punto proyectivo, porque x igual a y y la z es igual a 0, entonces no sé si ven que eso es equivalente a tener un único punto proyectivo. ¿Quién es el único punto proyectivo? O sea, el punto correspondiente a esta cosa, ¿cómo se ve? Sería x o y, o como quieran, menos y y 0, ¿no? ¿Sí? Eso sería 1, 1, 0. Entonces ahí yo podría factorizar, si el y es distinto de 0, por supuesto, no estoy suponiendo que estas cosas son distintas. Entonces si yo le saco el y igual a 0, me queda menos y 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, este es el punto, menos y 1, 0. ¿Sí? Es el punto proyectivo porque estoy factorizando el y, digamos, el y es un elemento que aparece en todo. Entonces eso quiere decir que en mi dibujito, aquí hay un punto que es ese, que es el menos i 1, 0. Y hay otro que sería el i 1, 0, y por la misma razón. Entonces tengo otro punto por aquí. Entonces, digamos que esta cosa intersecta en estos dos puntos al infinito, ¿verdad? Intersecta estos dos puntos al infinito ahí. Ahora, lo que me está diciendo es que si me tomo la parte afín correspondiente me da un círculo.
¿no? Me tomo la parte afín, me da un círculo. Y si me tomo la otra parte, me da una hipérbola. Entonces, fíjese, cuando le quito z, esa recta, o sea, me queda esta parte afín, entonces en realidad lo que me estaría quedando es el círculo unitario de radio 1, aquí. Ah, ok. No, eso digamos es como en A2, pero esa recta está por ahí. La cosa es que esta cosa es solamente una visión de la parte afín, me están faltando 2 puntos en el infinito, o sea, cuando en esta recta hay 2 puntos. Entonces, ¿cómo le hago para ver esos 2 puntos? Ah, bueno, si yo hiciera el otro dibujito cuando le quito la variable y, por ejemplo, o sea, que cuando le quito la recta igual a y, entonces aquí a lo mejor este dibujito me voy para acá. Entonces voy a repetir ahora el mismo dibujito, pero en la segunda deshomogenización. Y aquí está la recta al infinito. Entonces cuando le quito esa cosa, entonces me va a decir que me queda una hipérbola. Pero entonces lo que está pasando en realidad es que aquí los puntos, estos 2 puntos que aparecían por acá, y hay que ver que lo que me queda en la parte afín es un círculo que corta al hiperplano infinito en 2 puntos, pero cuando ese recta al infinito la quito, esa cónica se abre como una hipérbola. ¿Sí lo ven? O sea, esa cónica se está abriendo como una hipérbola. Es como que si yo volteara el plano, me queda una hipérbola. Entonces, otra situación que bien podría suceder es que solamente tenga un punto al infinito. Entonces, si mi cónica nada más tuviera un punto al infinito, como aquí, entonces cuando yo le quito esa recta y lo veo en la carta afín, lo que me va a quedar es una parábola. No sé si lo vean. Lo que me va a quedar es una parábola. Y luego, el otro caso, que es el caso así, el caso que estamos aquí contando, que es como este, yo tengo aquí las 3 rectas al infinito. Entonces, cuando yo le quito cualquiera de las rectas, pues me va a seguir quedando un círculo o una elipse, dependiendo de la recta que yo le esté quedando, ¿no? En ese caso, como que siempre me está quedando un círculo o una elipse. Lo que pasa es que en el dibujito que yo le estaba poniendo aquí, hay que tener muy en cuenta dónde estoy poniendo los ejes, ¿verdad? O sea, ver quiénes son los ejes. Entonces, yo aquí, por ejemplo, pongo el UX, el UY, tengo que poner el UZ en algún lado. No sé, entonces a lo mejor eso es lo que no sé cómo ponerlo. Es que no queda bien en el dibujito. El UZ lo tengo que poner en un lado, son los planos coordenados. Entonces, cuando yo le quito UZ, me queda solamente la parte en azul. Y ahí me dice, en ese caso lo que tienes es un círculo, ¿verdad? Entonces cuando me queda un circulito así. Pero cuando cuando le quito Z, que le pongo 0, me queda un círculo. Pero cuando le quito otro, me quedan esta situación, porque está cortando, si se fijan, aquí queda claro, ¿verdad? A esta recta en el infinito la corta en 2 puntos y a esta recta en el infinito la corta en 2 puntos. Entonces, por eso cuando le quito y, la variable y la deshomogenizo, o la variable x la deshomogenizo, me quedan hipérbolas. Pero cuando le quito la de z, no me queda nada, ¿no? O sea, me está diciendo, está intersectando en 2 puntos aquí, nada más que hay que dibujarlo bien, porque aquí lo que nos salió, ¿no? El dibujo real no tiene el punto, el dibujo complejo sí, pero el dibujo complejo no se ve como un círculo, se ve otra cosa, ¿no? De hecho, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, sí, el punto está en que los puntos al infinito son solamente como en el caso complejo o cuando tenga en el campo raíces de la unidad habrá 2 puntos ahí, pero en el caso real, digamos que si yo estoy pensando en los reales, estos 2 puntos al infinito no existen aquí, y es lo que me estaba causando confusión, porque decía, lo que estaba pasando por mi mente es que, ¿cómo es que tengo un círculo y además tengo 2 puntos al infinito? Lo que pasa es que el círculo solamente se ve como el círculo cuando es el dibujo real, pero cuando estoy en algún otro campo que sí contiene las raíces de -1, entonces a lo mejor sí tengo puntos al infinito y mi cuádrica pues se ve de otra forma, ¿no? Se dibuja de una manera distinta. No la puedo dibujar exactamente así. Pero entonces si aquí me voy a tomar mi campo igual a los reales, entonces este se ve así, ¿verdad? Se ve así cuando quito eso. Pero ahora sí viene lo que yo les quería explicar a partir de aquí, de mi dibujito, es que las otras rectas al infinito es esta recta que está aquí, o sea, esta recta que está aquí, es otra recta al infinito, y esta que está aquí es la otra recta al infinito, ¿no? La correspondiente a la HY y a la HX, ¿no? Cuando X es igual a 0, entonces obtengo esta recta, ¿no? Este sería el HX, la vertical, cuando X es igual a 0, y cuando la otra es 0, me queda esta, ¿no? Esta recta. Este sería el HY. Entonces, esas son las rectas del infinito. Entonces, se ve que cuando yo le quito cualquiera de estas 2 rectas del infinito, lo que me quedan son hipérbolas, porque son 2 puntos que estoy agarrando y ¡prac! Me quedan las hipérbolas abiertas, una para un lado y la otra abierta para el otro lado. Y se ve, me quedan las 2 hipérbolas. Si quito, ¿entiende? Es que no les veo bien la cara, entonces no sé. Entonces, si yo quito esta recta, entonces esa la mando, lo que quiere decir quitar es que esa recta la estoy mandando al infinito para la parte afín.
y la otra recta se pega por el otro lado, es como, y entonces me está abriendo a dos hipérbolas, ¿sí? La hipérbola con dos ramas. Y entonces lo que les decía ahora sí, si yo tuviera, pues el dibujo general, en general, si yo dibujo mi espacio proyectivo así, con estas son las tres rectas, las distintos tres hiperplanos al infinito, cuando yo quito uno, siempre que yo quito una de esas rectas me queda un afín, por eso es que lo dibujan así, siempre que yo quito una recta me quedan dos ejes, que es un afín, me quedan dos ejes, que es un afín, pero las tres rectas, cualquiera de esas podría ser la correspondiente a HZ, HX o HY, que son los puntos al infinito después de todo, dependiendo de la carta que yo me esté tomando. Una cuádrica, una cuádrica siempre se ve como o intersecta a alguna recta del infinito o a ninguna, ¿no? O sea, se ve como esta opción, intersecta alguna de las rectas en dos puntos, o intersecta solamente en un punto, o no intersecta ninguna, ¿no? Las tres opciones serían como esas, ¿no? O no intersecta ninguna. Entonces aquí lo pongo en rojo. ¿Sí? Y entonces la cosa es qué es lo que está pasando cuando me fijo en este caso, cuando quito esa recta al infinito y me quedo solamente con la parte afín. La cosa es quién es la variedad afín correspondiente. Entonces, en este caso, cuando quito esta recta al infinito, me quedan dos hipérbolas. Pero en este mismo caso, cuando quito alguna de las otras rectas, por ejemplo, si quito otra, me queda un círculo, y cuando quito esta, me queda un círculo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando corto una recta al infinito de esta forma, quito una recta, me queda una hipérbola, pero en los otros dos casos me queda un círculo. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto de una ecuación así. En este caso, cuando quito esta recta al infinito, esta que está aquí, cuando quito esta recta al infinito, pues me va a quedar una parábola, pero cuando quito cualesquiera de las dos otras rectas al infinito, me sigue quedando una elipse o un círculo, me queda una cosa cerrada, ¿verdad? Y en este caso, me está quedando un círculo o una elipse siempre, no importa. De hecho, me faltó un caso. ¿Qué tal que si corta más de dos rectas al infinito? Entonces, se los dejo de tarea que lo piensen, pero en general lo que quiero que vean es que todas las cónicas resultan justamente del mismo objeto geométrico. Ahora, esto es una forma de dibujarlo así como queriendo ver en el plano. Lo otro es lo que había dicho Luis Manuel. Si yo pienso en el plano proyectivo realmente como las rectas por el origen, ¿no? Entonces, si yo dibujo, vamos a dibujarlo, a ver si lo puedo dibujar. Si yo dibujo como R3, ¿no? Y entonces la parte afín es cuando me tomo Z igual a 1. Entonces aquí me está quedando mi plano. ¿Sí lo ven? Ahí está. ¿No? Y entonces la variedad, cuando Z es igual a 1 me queda un círculo. Entonces eso quiere decir que aquí ya tengo un círculo, ¿no? Allá arriba. Y entonces, visto desde R3, o sea, el punto en realidad es como este cono, ¿no? Me queda como este cono. Es el cono, en realidad lo que estoy tomándome es el cono. Proyectivamente, en R3, la ecuación de x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, o x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es la ecuación de un cono. Entonces, cuando corto con el plano z igual a 1, veo el círculo que ya estaba viendo, es la sección cónica con z igual a 1. Pero aquí me estoy tomando este punto, ¿verdad? Z igual a 1. Ahora, cuando yo me tomo las otras cartas afines, es por ejemplo, tomarme x igual a 1 y y igual a 1. ¿Cómo se ve cuando tomo x igual a 1? Y cuando corto con y igual a 1, pues me queda exactamente lo mismo, otra hipérbola, que es el caso de la situación que estoy teniendo. ¿Sí lo ven? En los cortes, en cada uno de los planos, en los planos con los que estoy cortando, este sería el UZ, pero si me tomo el UX, que soy muy malo dibujando, pero aquí tendría que tener otro plano, no sé, y cuando corto el cono, pues lo que me va a quedar es la hipérbola, por arriba y por abajo, porque la otra rama viene por acá, y cuando corto con el plano que viene por acá, pues me queda la otra hipérbola, ¿no? Que son las ecuaciones que yo estoy tomando. Si yo ahora me tomo una variedad en un espacio afín, entonces si ahora B es una variedad afín, ¿no? O sea, B es un conjunto algebraico afín. Entonces eso quiere decir básicamente que este B lo estoy viendo adentro de una N, ¿no? Entonces nuevamente yo podría identificar a N con alguno de estos, pues, entonces, si identifico nuevamente a N con UI adentro de Pn, entonces
podría preguntarme sobre qué onda con el conjunto de todos los polinomios que se anulan en ese AN, en particular en ese B, ¿no? O sea, cuando yo meto B como Pn, o sea, B está dentro de AN, pero B lo puedo ver dentro de Pn, entonces podría preguntarme sobre qué onda con los polinomios homogéneos o el ideal homogéneo generado por todos los polinomios que se anulan en ese conjunto, ¿no? Entonces sería como tratar de encontrar como quién es el inverso. Entonces, en particular, para cada polinomio yo lo que puedo hacer es que para cada polinomio, vamos a ponerlo f de y, con coordenadas en la cerradura algebraica, f de y de n variables, entonces podemos construir otro polinomio, o un polinomio homogéneo, Entonces, ¿cómo sería el polinomio homogéneo? Entonces, este polinomio homogéneo, que depende de la y, que yo ya me escogí, por cierto, entonces lo vamos a anotar por f asterisco de y, aunque no esté haciendo ningún señalamiento particular acerca de la y, pero entonces voy a construir un polinomio homogéneo para cada y, entonces lo voy a definir como, este polinomio se va a agarrar como x a la y a la d, donde d es el grado del polinomio, por f, ahora en vez de evaluarlo este f en la variable y1, y2, o sea, voy a hacer este cambio de variable, que sería la homogenización, x entre xy, x1 entre xy, etcétera, y en la parte y-ésima la quito, o sea, simplemente llego hasta xy menos 1 entre xy, aquí seguiría el xy sobre el xy, pero ese ya vimos que lo quitamos, ese no me interesa, y entonces lo pongo xy más 1 entre xy, y así hasta xn entre xy. Entonces, lo que tienen que ver es que, bueno, aquí del d, por definición, es el grado del polinomio f, y entonces lo que tienen que ver, y se los pongo aquí de naranja, es que f asterisco de y es un polinomio homogéneo. Y por supuesto de grado d, del mismo grado. Entonces es un polinomio homogéneo de grado d. Y se llama la homogenización, o es una de las homogenizaciones, ¿no? Respecto a la variable y. Entonces se llama la homogenización de f respecto a la variable xy. ¿De acuerdo? Entonces ese se llama. Entonces vamos a tomarme un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a tomar un polinomio no homogéneo cualquiera. Entonces yo sugiero que nos tomemos pues el que ya nos habíamos tomado, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿no? Este es el polinomio f. Entonces, este cuate, cuando lo homogenizo, ¿a quién va? Entonces, si yo utilizo lo que me dice esta cosa, este es un polinomio en las variables y, pero las variables y son n variables, es un polinomio en n variables, ¿no? Cuando yo me tomo un polinomio aquí, me estoy tomando un polinomio en n variables y luego estoy convirtiendo un polinomio en n más 1 variables. ¿De acuerdo? Porque estoy agregando una variable xy. Sí, me dice, le voy a agarrar una nueva variable que la voy a meter en la variable xy. Nosotros vamos a meterlo en la última variable para que sea más fácil. Entonces yo tengo dos variables, entonces necesito una tercera variable que le voy a llamar z si quieren, z mayúscula. Entonces, nueva variable. Necesito una nueva variable y mi nueva variable va a ser z, ¿no? Z mayúscula. O todas van a ser mayúsculas. Entonces lo que me dice esta cosa es que este tiene grado 2, ¿verdad? Este polinomio tiene grado 2, entonces tendría que hacer la homogenización, tendría que ser el polinomio que se obtiene, aquí le puse y, pero es de x, esta cosa aquí debería de ser x, porque le estoy cambiando a la variable x, ¿no? Bueno, el polinomio tendría que ser z al cuadrado, no sé si estén de acuerdo, tendría que ser z al cuadrado, ¿sí? Por ahora tengo que evaluar en x sobre z el polinomio, pero entonces sería este al cuadrado, o sea, el polinomio tengo que evaluar en x sobre z al cuadrado, más evaluarlo en y sobre z al cuadrado.
y luego menos 1, ¿no? Sí, y entonces este polinomio, ¿quién me queda? Entonces, si se fijan, me va a quedar x cuadrada por z cuadrado entre z cuadrado, entonces se me elimina, ¿de acuerdo? Se me eliminó el z cuadrado, con este se me canceló. Y luego aquí me pasa lo mismo, voy a poner en azul, se me cancela el z cuadrado que se multiplica aquí, pero me queda 1 variable con el 1, que se me queda el z cuadrado. Entonces la homogenización de este polinomio me queda el polinomio homogéneo que ya queríamos, me queda el polinomio homogéneo original. Si ven, este proceso me está regresando el polinomio homogéneo. Y aquí, entre nos, lo único que estamos haciendo realmente es tomarme el polinomio que estamos viendo aquí, y la cosa es preguntarme qué hace falta para que sea un polinomio homogéneo. Pues me faltaría que esta constante, en vez de ser una constante, sea un cuadrado, una variable al cuadrado. Entonces lo tengo que poner esa variable para que quede aquí, en esta situación, como un polinomio homogéneo. A ver, fácilmente, nada más para que quede otro ejemplo. Si yo ahora parto del polinomio x cuadrada y más y cúbica menos zx más 2, entonces, ¿quién sería su homogenización? Entonces, ustedes pueden seguir el proceso ese que ya les dije, ¿no? De multiplicar por la definición tal cual, pero yo digo es más fácil. Porque ¿qué grado tiene este polinomio? 3, ¿no? 3. Tiene grado 3. Entonces, el polinomio homogéneo que yo quiero tiene que ser grado 3 metiéndole una variable nueva. Entonces, la variable nueva se la tengo que meter al grado necesario en cada monomio para que tenga un polinomio de grado 3, un polinomio homogéneo de grado 3. Entonces, automáticamente ya sé que si le cambio, si quieren poner mayúscula, lo que sea, sería x cuadrada y. Aquí no le tengo que meter nada porque era de grado 3. Más y cúbica no le tengo que meter nada porque también era de grado 3. Pero aquí sí, me queda menos zx. Entonces, ¿qué le tengo que poner? ¿Qué me falta para que sea de grado 3? Pues me falta un w. La variable nueva aquí, le tengo que meter una variable nueva que tiene que ser w. Entonces, este ya es un monomio de grado 3. Más 2, pero como el 2 no tiene nadie, le tengo que meter un w al cubo, ¿no? Para que ya me quede ahora sí un polinomio homogéneo de grado 3. ¿Sí quedó claro? Entonces ya me queda, si quieren cambiar el nombre de las variables, como sea, pero el hecho es que me quede un polinomio de grado 3. Y ahora noten que cuando yo tengo este polinomio homogéneo de grado 3, si lo deshomogenizo respecto a la última variable, que sería equivalente a ser w igual a 1, recupero exactamente el polinomio original. ¿De acuerdo? Entonces a todo polinomio le puedo agregar un polinomio, le puedo asociar un polinomio homogéneo en una variable más, que es el proceso que describimos allá atrás, pero en realidad es mucho más fácil dándose cuenta que lo que estamos haciendo es esto que estamos completando para que cada monomio tenga el grado que debe tener, metiéndole una nueva variable elevada al grado correspondiente. Ustedes pueden darse cuenta que eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En la homogenización. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Ok, entonces ahora sí, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces hacemos la siguiente definición. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Entonces hacemos la siguiente definición. Ya tenemos el proceso de homogenización y de homogenización, entonces vamos a tomarnos CAB, un subconjunto algebraico afín, un subconjunto algebraico. Entonces, vamos a suponer que con ideal y de B, ¿no? Es el ideal y de B, y recuerden que pues, este ideal está en las variables correspondientes, en n variables. Creo que a las y n variables estamos denotando así, ¿no? Entonces, si consideramos vía la identificación B como adentro de Pn, vía la consideración esa que hicimos antes, o sea, metiéndolo dentro de AN y AN como identificando con algún UI, ¿no? Entonces, si quieren, lo ponemos más explícitamente. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, B está dentro de AN y cosa lo estoy metiendo a Pn vía el phi, ¿no? Entonces, estoy identificando con su imagen. Entonces, vamos a definir la cerradura proyectiva de B, pues es el conjunto algebraico, o sea, si le pongo así, denotada por B con una barrita,
ya saben, todas las cerraduras, la gente le acostumbra poner rayitas arriba y como hay muchos tipos de cerraduras, de repente puede causar confusión, pero yo creo que en el contexto queda claro, ¿verdad? Si estoy hablando de un conjunto algebraico afín y le pongo la rayita arriba, queda claro que es la cerradura proyectiva. Entonces lo voy a definir como el conjunto algebraico proyectivo dado por el ideal de B, o sea, o cuyo, más bien sería cuyo ideal de B, cuyo ideal de esta cosa, que ahora es un ideal distinto, pues es generado por los polinomios homogéneos de esta forma, tal que F está en el ideal de B. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, me tomo todos los polinomios del ideal de B, los homogenizo, entonces ya tengo un montón de polinomios homogéneos y ahora me fijo el ideal generado por esos polinomios homogéneos. Entonces, este I de B barra es un ideal homogéneo, ¿no? Porque está generado por polinomios homogéneos y por lo tanto, aquí me debe ser así, y por lo tanto, pues determino una variedad proyectiva o una variedad de un conjunto algebraico proyectivo que es exactamente el B barra que yo estoy tomando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Entonces, pues ahora sí ya viene la proposición importante. ¿Sí? Acá no una cosita. Todo eso depende del UI, ¿no? Porque si cambio de UI, como que técnicamente la variedad, las variables como que se permutan, ¿no? Como que se revuelven, sí. Ajá. Pero bueno, ¿cambia sus propiedades geométricas o sea, no cambian en absoluto, de hecho son completamente isómorfos. De hecho, si te fijas, los polinomios van a quedarme los mismos básicamente. Okay. Porque no importa dónde yo meta esa variable W. Imagínate, aquí yo decidí que lo iba a meter en la tercera variable, ¿no? O sea, o la cuarta variable, pero lo podría haber metido en la primera y me va a quedar x cuadrada y más y cúbica menos z, o si lo pongo en orden, menos wxz más 2w cúbica. Nada más que en el anillo de polinomios, wx, y, z. Ahí lo que está variando es que estoy considerando el anillo de polinomios x, y, z, w, respecto al anillo de polinomios wx, y, z. O sea, no importa realmente en dónde voy a meter la variable. El polinomio, pues como lo tengo que completar con una variable nueva para que sea homogéneo, pues no importa. No va a cambiar. Cambia en los nombres de las variables, nada más. O sea, es decir, una permutación de las variables, pero no, los nombres de las variables, pero no afecta sí al polinomio, ¿no? Sí, el polinomio no. Salvo que ahora me va a quedar a lo mejor con los dos nombres, pero es el mismo polinomio esencialmente. Entonces, por lo tanto, el objeto geométrico no se afecta, ¿no? Ya. Proyectivo. Lo que sí afecta es al contrario cuando deshomogenizo respecto a distintas variables. Pero proyectivamente lo que le estoy tratando de decir, así de una manera muy vaga, es que cuando deshomogenizo, los conjuntos algebraicos afines van a ser equivalentes de alguna manera, ¿no? Va a haber una equivalencia proyectiva. Ok. Y eso, la única forma de entender esa equivalencia es cuando yo defina más concretamente lo que es la categoría de variables algebraicas proyectivas, digamos, o a lo mejor, para que yo tenga un morfismo. O sea, necesito formas de comparar variables algebraicas. Necesito hablar de los morfismos que nos interesan aquí, ¿no? En este conjunto. Entonces, bueno, la proposición que yo quiero demostrar o que quiero presentar es la siguiente. Entonces, proposición. Entonces, sea B una variedad así. Variedad afín. Y vamos a tomarnos, y sea B barra su cerradura proyectiva. Entonces ya saben cómo construimos esa cerradura proyectiva. Entonces, entonces lo que quiero decir, entonces B barra, entonces les decía eso, entonces repito, que si ves una variedad afín y ves su cerradura proyectiva, entonces ves una variedad proyectiva, más aún si B lo corto con el espacio afín que ya identifique, no lo identifico una vez, vuelvo a recuperar a B. Y ahora, ¿qué pasa si parto de B una variedad proyectiva? Si ahora B es una variedad proyectiva,
Entonces, si yo parto de una variedad proyectiva, entonces una pregunta natural es ver qué es lo que pasa con pues, la parte afín, digamos, que B intersección AN. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta cosa? Pues la que yo voy a decir es que esta es una variedad afín. También. Y eso es también fácil, ¿verdad? Porque el ideal de esto está generado por los de homogeneización. Y hay que ver que es primo. Pero puedo decir más. De hecho, aquí pueden pasar cosas chistosas. Bien podría pasar que esta intersección sea el vacío. O pues lo que sí va a pasar es que B pues, se va a obtener como, nuevamente, si me tomo esta cosa que no era el vacío y la cierro, si me fijo en su proyectivización, en su cerradura proyectiva, pues recupero a B. ¿De acuerdo? Obtengo la misma. O sea, que sucede lo que debería suceder. Y tengo una tercera parte. Bueno, ya le cambié, no sé si querían verlo todavía tantito. Bueno, yo solo una pregunta, que no sé si me estoy adelantando. Hay una definición de IB, dice, no, pues homogenizamos todos los polinomios de IB y agarramos el generador. ¿No es suficiente agarrar con los generadores de IB normal, de homogenizarlos y hacer el generador? Sí, es suficiente. Ok. Pero no pasa nada si tomas todos, ¿no? O sea, particular. Sí, basta, porque está generado por los mismos, ¿no? Ok. Pero no importa, te da una parte C, la tercera parte, me dice que si hay una variedad, digamos, afín, pero también se puede para proyectiva. Está definida sobre K. Si una variedad afín o proyectiva están definidas sobre K, entonces, pues su cerradura proyectiva, y aquí respectivamente tendríamos que tomar pues, su parte afín, también están definidas sobre K. Y lo cual es, después de los ejercicios que hicimos, ¿verdad? Queda más o menos claro, ¿verdad? Porque los polinomios, los coeficientes no cambian, ¿no? Lo que cambian son las variables, pero los coeficientes de los polinomios no cambian. Entonces, pues aquí no hay mucho problema. También nuevamente, posiblemente lo más complicado aquí sería ver que si yo tengo un ideal primo generado por unos ciertos polinomios y homogenizo esos polinomios, entonces el ideal que me queda, el ideal homogéneo que me queda sigue siendo un ideal primo, ¿verdad? Y viceversa, yo tengo un ideal primo generado por polinomios homogéneos, cuando los deshomogenizo, hay que ver que ese es un ideal primo. Entonces, posiblemente esa es la parte más interesante del ejercicio. Por cierto, yo creo que se lo dejamos de ejercicio, piénsenlo. Las demostraciones de repente requieren posiblemente saber un poquito de geometría algebraica, o sea, trabajar con estas correspondencias de cerrados abiertos y considerar. Pero bueno, para nosotros ahorita, para no detenernos mucho en los detalles de la geometría algebraica, creo que es intuitivamente bastante claro, o sea, lo que está sucediendo y natural, ¿no? Que si tenía una variedad, entonces su cerradura algebraica es una variedad, su cerradura proyectiva es una variedad, que si tiene una variedad proyectiva, la intersección con AN, y eso sí es para cualquier AN, me queda nuevamente una variedad, no importa cuál AN, cuál cara de AN, o sea, cualquier carta afín que yo me tome va a quedar nuevamente una variedad. Y pues esta situación, ¿no? Si ves una variedad proyectiva, entonces es nuevamente una variedad afín, y si no tiene puntos, si ya sea que sea vacío, ¿no? B intersección AN podría ser vacío, o bien siempre va a pasar esta situación, que B sea la cerradura, ¿no? De B intersección AN. Bien podría ser que los únicos puntos que yo tenga sean los puntos al infinito, ¿no? En una variedad que solamente, de hecho, una variedad podría ser el hiperplano al infinito, ¿no? Por ejemplo, cuando me tomo HZ que es Z igual a 0, es el hiperplano infinito, es una subvariedad, está generado por un ideal primo, entonces es irreducible, es una variedad proyectiva, pero su intersección con la carta afín correspondiente a esa cosa, o sea, con el UZ,
pues me va a quedar el vacío, ¿no? O sea, bien podría ser. Lo que sí es importante ahí notar es que cuando intersecto con las otras cartas afines, ahí no me queda el vacío, de hecho sí me queda una línea recta, ¿no? Me queda el hiperplano o lo que sea, corriente, ¿no? Y sí me va a quedar posiblemente menos un punto. ¿Sí? Entonces bien podría pasar que esta situación se dé, o sea, que cuando que B intersección a N sea el vacío. Pero si no es cierto, en ese caso cuando es el vacío, pues la cerradura del vacío sigue siendo el vacío. Pero cuando no sea el vacío, entonces la cerradura proyectiva es nuevamente la variedad, ¿no? Que ya me estaba tomando. ¿Ok? Ok, a ver, entonces otro ejemplo. De un ejercicio para ustedes, ejemplo, ejercicio, ¿no? Entonces, muchas veces la variedad proyectiva, basado en esto que estamos diciendo, se da más bien su ecuación afín. Entonces, por ejemplo, yo podría decir sea B, la variedad proyectiva, dada por la ecuación, B está dada por la ecuación y cuadrada igual a x cúbica más 17. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cómo que esa es una variedad proyectiva? Si no está dada por un polinomio homogéneo. Pero a lo que se refiere uno es que esa es la variedad proyectiva dada por la homogenización de ese polinomio. Dado lo que estamos determinando ahorita, lo único que estoy dando es como la carta fin de la variedad proyectiva, porque realmente lo que me interesa considerar son la variedad proyectiva. Entonces, una pregunta común es aquí, y ese es el ejercicio, es ¿quiénes son sus puntos al infinito? Y entonces, ¿a qué nos referimos con que quiénes son los puntos al infinito? Es que cuando yo lo veo con una variedad proyectiva, entonces puedo identificar los puntos al infinito dada esa identificación, ¿verdad? Aquí necesito una nueva variable para considerar el polinomio homogéneo, ¿verdad? Necesito una nueva variable. Y los puntos al infinito nos referimos cuando esa variable nueva se hace cero, ¿no? Y entonces así estoy encontrando los puntos al infinito de la variable. Entonces esto particularmente lo utilizamos mucho cuando es todo el espacio afín. Entonces todo el espacio afín lo puedo considerar como el espacio proyectivo, pero yo normalmente lo doy en el espacio afín, pero estoy considerando los puntos del infinito, nada más que en el espacio afín, depende de qué dimensión sea, si es A1, o sea, si es P1, pues nada más hay un único punto al infinito, pero si es A2, entonces hay una recta de puntos al infinito, ¿de acuerdo? Y entonces habría que ver quiénes son los respectivos puntos. Entonces, a ver, rápidamente, ¿quién me dice cómo resolver esto, ¿no? ¿Quiénes son los puntos al infinito? ¿Cómo le hacemos para resolver los puntos al infinito? Pues habría que homogeneizar, ¿no? Primero. Sí. Ok, entonces primero nos fijamos en la variedad B bar, ¿no? Entonces, ¿quién es B bar? Entonces, B barra ya aquí entre nos, pues yo puedo decir rápidamente quién es el polinomio asociado a B bar. ¿Quién es? Z y cuadrada igual a x cúbica más 17 z cúbica, ¿no? Entonces, z y cuadrada igual a x cúbica más 17 z cúbica. Entonces, ya ven, no tuvimos que hacer todo ese proceso de homogenización que me dice la formulita, porque pues ya sabemos el shortcut, ¿no? La forma rápida de hacer. Ok, y entonces los puntos al infinito. Sería. Es cuando z es 0, ¿no? Que x cúbica igual a 0, ¿no? En este caso, los puntos al infinito, esta es una hipersuperficie dada por es el hz, ¿no? O el hz igual a 0. Que está dado por los puntos, ¿verdad? En el proyectivo que yo tengo cuando z es igual a 0. Entonces, ¿qué me da? Los puntos en la variedad. Ahora, X cúbica igual a 0. Digamos que los puntos al infinito de esta variedad va a ser intersección ¿no? O sea, los puntos cuya tercera coordenada es 0, pero que además satisfacen esta ecuación. Entonces, yo digo que esto se puede ver, pues simplemente son los puntos x, y, z, o las coordenadas homogéneas x, y, z, de tal manera que z es igual a 0, eso lo que me está diciendo es que x cúbica, ¿verdad? Tendría que ser igual a 0, porque las otras variables, cuando z es igual a 0, pues la única forma que se mantenga la igualdad, esta igualdad, entonces si esta se hace 0, si esta se hace 0, entonces la única cosa igual es que x cúbica sea 0. Y x cúbica es 0, lo que implica es que x es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces ya sé que los puntos son donde X es igual a 0, Z es igual a 0, y Y Es libre. Queda libre, ajá. Pero ¿qué pasa cuando Y es libre? Solo es el 1.0. No, más bien 0. 0, 1, 0, ¿no? Eso es. 0, 1, 0. Exacto, el único punto al infinito pues es el punto con coordenadas 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Les queda claro? Porque el otro era Y libre, pero como no puede ser el 0, 0, o sea, y cuando me tomo yo cualquier Y, el Y no puede ser 0, por cierto, porque al final no sería un punto proyectivo. Entonces Y es un elemento distinto de 0, pero esos todos son equivalentes, entonces me queda que de hecho es la clase del 0, 1, 0. Entonces esta curva tiene un único punto al infinito, esta curva, que es por cierto, es una curva elíptica, y esta tiene un único punto al infinito. Está dado por el punto 0, 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo cual era de esperarse, ¿verdad? Una curva, pues, una curva, bueno, más o menos es de esperarse, porque una curva intersección, una curva intersección, una recta, ¿cuántos puntos puede tener? Bueno, tantos como el grado de la recta, ¿no? Tantos como el grado máximo, entonces, el grado de la superficie. Aquí es de grado 3, entonces estoy esperando como 3 puntos. Realmente estaría esperando como 3 puntos, pero fíjense que sí tengo 3 puntos y cuento multiplicidad. Es decir, este va a ser un 0 triple, porque hay multiplicidad triple, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Ok? Multiplicidad triple en esa recta. Entonces, si cuento multiplicidades, y de hecho eso es algo que tenemos que discutir. Entonces, en ese caso, intuitivamente, bueno, de una forma un poco intuitiva, sería como pensar que la curva, cuando se va en el infinito, hay 3 curvitas, bueno, 3 pedazos que van a colapsar en un punto. Exacto. Es como que es tangente, lo podría pensar que esta curva elíptica es como tangente a la recta, ¿no? O sea, los 3 puntos se juntan ahí. O es tangente o lo atraviesa de una forma ahí. Como es suave, entonces sí tendría que ser tangente. Si no fuera suave, podría ser que se junten así, por ejemplo, en la recta al infinito, entonces podría tener ahí un tipo de multiplicidad, porque es una recta y que se autocruce. Por ejemplo, un nodo podría tener como un nodo al punto al infinito. Y entonces ahí tendría como esa multiplicidad 3, ¿no? Pero como es suave en este caso, entonces lo que me está diciendo es que es tangente la curva. De hecho, podremos encontrar, de hecho, justamente ya hablamos de espacios tangentes, no he hablado de espacios tangentes proyectivos, pero ya se imaginan lo que quiere decir eso. Yo podría tratar de encontrar quién es el espacio tangente en el punto del infinito. Ahorita lo hacemos si quieren. Pero a ver, nada más otra pregunta de esta es, a ver, ¿quiénes son los puntos? Si yo pienso que esta cosa está definida sobre los racionales, entonces en particular, ¿quiénes son los puntos Q racionales? Bueno, describir los puntos racionales, pues son los puntos en relación de la curva elíptica. Entonces, aquí todo depende de qué tan preciso es lo que quiero que me lo define. Entonces, realmente ahorita todavía no tenemos herramientas necesarias como para decir quiénes son los grupos. Pero lo que sí vamos a saber es que estos puntos van a ser puntos, pues ya saben, en puntos racionales, o sea, que tengan coordenadas racionales afines. Más bien lo que quiero que se convenzan es de esto. O sea, van a ser los puntos racionales afines. Van a ser los puntos X, Y en el espacio afín con coordenadas racionales, por supuesto que satisfacen la ecuación de la curva elíptica, o sea que Y cuadrada es igual a X cúbica más 17, pero proyectivos, o sea, si yo quiero pensar el punto proyectivo, pues le tengo que pegar el punto al infinito, porque, o sea, este punto que está aquí, que se llama por cierto el punto al infinito, este punto al infinito se lo tengo que pegar porque el punto al infinito también es un punto con coordenadas racionales, un punto proyectivo, ¿verdad? Con coordenadas racionales. Es decir, este BQ, por definición, ¿verdad? Por definición eran los puntos K racionales de K, intersección B, digamos, ¿no? O sea, es como... ¿Sí? Por definición es esta cosa, ¿no? Entonces, pues puede ser que tengan puntos racionales afines, que son estos que estamos contando aquí, pero puede ser que el punto al infinito también sea racional. ¿Y cuál es la condición de que un punto proyectivo sea racional? Pues que tenga representación en un sistema de coordenadas, unas coordenadas homogéneas, que sean números racionales. Y esta, por supuesto, pues es una representación de números racionales. Entonces, el punto al infinito es un número racional. Entonces, como es el único punto, entonces todos los puntos racionales de esta variedad proyectiva van a ser puntos afines, racionales, ¿verdad? Que era la definición de un punto racional era, si se acuerdan, ¿verdad? Cuando los deshomogenizo, o sea, cuando me divido entre una variable distinta de cero, me tiene que quedar en el campo base, pues aquí eso es lo que es deshomogenizar, digamos, el punto en esa variable, entonces me van a quedar los puntos
racionales afines, unión el punto al infinito. Entonces ya tengo que el punto al infinito en particular es un punto racional. ¿De acuerdo? Y entonces esa va a ser la situación, ¿no? En general nosotros podemos hablar de una curva proyectiva y yo te voy a dar muchas veces la parte afín, pero cuando yo me esté refiriendo a la curva proyectiva, entonces quiere decir que tengo que tomarme el punto al infinito o los puntos al infinito que puedo tener, tengo que homogeneizar, ver quiénes son los puntos al infinito, y la variedad proyectiva pues lo puedo definir como la variedad afín correspondiente, unión el punto al infinito, ¿no? Entonces en este caso concretamente mi variedad proyectiva es igual a la variedad afín correspondiente, o sea, B intersección a N, unión el punto al infinito, que era el nada más este, ¿no? Y esta es la variedad afín correspondiente, ¿no? Ok, cuando yo deshomogenice, que es esta ecuación, ¿no? Ya lo ven. Fíjense que eso es lo que hacemos con el plano con la recta proyectiva. P1, justamente lo estamos denotando como A1, o como el campo, unión el punto al infinito, porque nada más tiene un punto al infinito. Justamente esa es la misma expresión. Entonces, lo que estoy diciendo es que eso mismo se puede hacer para cualquier variedad afín. O si yo quiero considerar su punto al infinito o sus puntos al infinito, pues hago eso. En particular, P1 es una curva, P1 es una curva, ¿no? Tal cual, ¿no? Por definición. Y entonces A1, yo en un punto al infinito, nada más, pues me queda el P. ¿Alguna duda? Por el momento no. Okay. Entonces continuamos, déjenme voltear esto, si no tengo que escribir muy chiquito. Esta es otra definición. Entonces sea una B definida sobre K, una variedad algebraica que sea proyectiva. Y tomemos pues AN adentro del proyectivo. Entonces eso quiere decir, ya saben, que estoy fijando realmente una carta. Entonces lo que voy a tomarme con esta carta no va a ser cualquiera, es una tal que si yo corto, me abrí un anuncio y le apreté sin querer, si yo corto P intersección con esta carta, o sea con este carta fin, B intersección AN, lo que voy a pedirles es que sea distinto del vacío. ¿De acuerdo? Sí, como el proyectivo está cubierto por estas cartas afines, si su intersección con todas las cartas afines fuera vacío, entonces la variedad sería vacía, ¿verdad? Entonces me estoy tomando una variedad, las variedades en general no, podrían ser vacías, pero como cerrados, como términos cerrados, pues si me tomo polinomios de verdad, campos algebraicamente cerrados, estos no, pero bueno, porque si no el código de polinomios de verdad es que me estoy tomando no constantes, ¿no? Si el campo no es algebraicamente cerrado, pues por ejemplo x más y cuadrado igual a 0 sobre los reales no tiene puntos, ¿verdad? En el proyectivo, ¿no? Es vacía. Pero bueno, afines, pues sí, puede ser que tengan uno, pero si me tomo x más y cuadrado igual a -1, esa ya no tiene puntos ni afines, ¿no? Ok, entonces me lo voy a tomar de tal manera que B intersección a n sea distinto del vacío. Eso siempre se puede tomar. Y entonces vamos a definir la dimensión de B. Entonces definimos la dimensión de B como, ni más ni menos, como la dimensión de B intersección a N. ¿Ok? Entonces es muy fácil, ¿no? Y entonces, ya sabemos, ¿no? Bastaba saber que era la dimensión del espacio afín para tomarme la dimensión de una variedad proyectiva. Entonces, en particular, ya puedo decir muchas cosas, que la dimensión de la proyectivización o de la cerradura proyectiva de una variedad es la misma de la dimensión de la variedad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces también definimos, análogamente, como lo habíamos hecho anteriormente, el campo de funciones de B como pues, el campo de funciones de su parte, ¿no? O sea, K
de esta misma parte afín. Si quieren, sobre la cerradura algebraica, pero en realidad podría, como esta definición la hicimos bajo cualquiera de los campos, entonces yo puedo escribir el campo de funciones sobre K, en particular sobre la cerradura algebraica, pues como de la parte afín esta que está tomándose, o sea, tienen exactamente el mismo campo de funciones, ¿de acuerdo? Aquí entonces es la pregunta interesante, ¿qué pasa si yo me tomo otra carta afín cuya intersección no sea vacía? Entonces el ejercicio es demostrar que no importa, que me dan isomorfos, ¿no? Son isomorfos, de hecho está un isomorfismo. Uno del isomorfismo sí depende de la carta afín, pero son isomorfos, ¿no? Entonces digamos que está bien definido el isomorfismo. ¿Sí? Entonces para las cosas que son invariantes bajo isomorfismo, pues queda bien definido. En particular la dimensión, que la podemos haber definido como el grado de trascendencia de este campo de funciones, pues también quedaría bien definido, ¿no? Entonces pasa para cualquier, ¿no? No sé, aquí le voy a poner K barra de B. De hecho, para cualquier extensión algebraica, como siempre hemos hecho. Ok. Entonces, el isomorfismo sí va a ser más o menos canónico o es canónico, pero en cierto sentido, pues depende de las variables de las que yo me estoy tomando, ¿no? Pero siempre hay un isomorfismo que es clarísimo. Es un isomorfismo que depende de la sustitución de las variables, nada más, ¿no? Es un cambio de nombre de las variables, como ya hemos visto. Ok, entonces, otra definición. Entonces se abre una variedad proyectiva. Variedad proyectiva. Y sea P un punto en B. Entonces tomemos. Se me iba a cambiar de color, pero no. Entonces tomemos una carta afín. Tal que P está contenido en este afín. Entonces eso siempre lo puedo hacer, ¿verdad? Me tomo un P, como el proyectivo está cubierto por cartas afines, entonces me tomo una carta afín, lo que estoy diciendo de tal manera que ese P esté aquí, y entonces decimos que B es no singular en P, decimos, aquí lo voy a poner con negro, decimos que la variedad proyectiva B es no singular en P, sí que creen que qué. Pues si me tomo, ¿verdad? Si en la carta afín no es singular, ¿verdad? Si el respectivo punto en la carta afín no es singular. Ese lo pongo con azul. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya tenemos todas las otras definiciones que ya hemos también definido, o las cosas que habíamos definido. En particular yo puedo definir el anillo local de B en P, denotado igual que como lo habíamos denotado, o sea, lo habíamos denotado, este es sobre la cerradura algebraica, ¿verdad? Pero K de B en P, o sea, como lo habíamos denotado, igualito, como pues el anillo local de su respectivo, ¿no? Como el anillo local de la respectiva, ¿no? La variedad afín. Estas definiciones parecen un poco artificiales, pero yo creo que cuando las pensamos en términos de lo que hicimos en la clase de esquemas es mucho más claro. Porque recuerden que el anillo local pues es un anillo que depende de los abiertos, ¿verdad? Es un anillo que depende de la gavilla realmente. Entonces, el B intersección AN realmente estoy cortando con un abierto, es un abierto del espacio proyectivo, es el UN, es un abierto del proyectivo, entonces me estoy tomando un punto que contenga el abierto, y entonces en el límite, la localización, que sería el tallo de la gavilla, el anillo local de ese punto, pues ese es el anillo local, y ese depende nada más del abierto en donde está contenido, o de los abiertos donde está contenido, no depende de la variedad en sí, porque la variedad está cubierta por abiertos, entonces el anillo local, precisamente. De hecho, bastaría que yo hubiera tomado cualquier abierto. La cosa es que esta definición es fácil de hacer
pues porque ya sé que el proyectivo, así como lo construimos, pues está cubierto por afines. Entonces, me tomo un punto, entonces hay un abierto canónico ahí que ya sé cómo manejarlo, que es el abierto afín, en donde está ese punto, y entonces ahí ya puedo definir los anillos locales y todo, pero todo esto se puede reescribir y parafrasear en términos de gavillas y de los anillos locales, respectivos de la gavilla, ¿no? ¿Qué más? Entonces tengo la definición de función regular. Aquí también, a ver, una función es regular. Una F. Con azul, una F en el campo de funciones de B es regular. O definida sobre P, o en P. En el punto P, sí, finito, ¿no? Si F está en K de P, ¿no? O sea, si eso quiere decir, si F en realidad lo puedo pensar como un elemento que está en el anillo local, ¿no? Que es exactamente lo que habíamos dicho. Y entonces en este caso tiene sentido evaluar P, ¿no? Y en este caso podemos evaluar F en P. El punto P. A ver, aquí, entonces quiero notar una cosa, ¿no? El punto P es un punto en la variedad proyectiva, por lo tanto está en el espacio proyectivo. Pero cuando yo me tomo el mismo P aquí de repente ya lo estoy pensando en una variedad afín, y entonces la F también incluso lo estoy pensando como la deshomogenización. O sea, en particular ese P que tiene coordenadas homogéneas, cuando lo pienso como un punto en el espacio afín, entonces lo estoy deshomogenizando, me estoy fijando en sus coordenadas homogéneas como lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Para que yo pueda evaluar una función regular, para que pueda hacer toda esa situación. Estas funciones regulares son funciones pues en el anillo de polinomios, o digo, en el anillo de coordenadas de la variedad afín correspondiente, porque por definición, estos anillos que le estoy asociando al punto proyectivo son realmente los anillos asociados a la parte afín correspondiente. Entonces, para poder evaluar y para poder hacer este tipo de cosas, pues necesito que el P no esté en coordenadas homogéneas, sino en la parte afín, digamos, la deshomogenización de esa coordenada. Estoy tomando un representante. Entonces aquí, como ya habíamos visto anteriormente, cuando definimos esto para el proyectivo, pues que no depende de las coordenadas homogéneas, ¿verdad? Entonces, justamente el hecho de que tenga sentido, que se puede evaluar, pues tiene que ver con que no va a depender de las coordenadas homogéneas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, alguna duda? Entonces, hay una, le voy a poner como la nota como tal como viene aquí. Es una nota porque eso también se hace mucho, sobre todo ahora que estamos haciendo dinámica. Entonces, la nota, porque estos campos de funciones son importantes. Y de hecho, estos campos de funciones racionales, Jorge, son donde uno va a estudiar la dinámica de estas funciones, ¿verdad? De la variedad, en el caso de la curva de Parres-Fontaine, es de estas funciones en las que uno está estudiando la dinámica. Entonces dice que el campo de funciones del espacio proyectivo de dimensión n. Entonces, cuando alguien dice que está estudiando la teoría de funciones, de números, ¿están hablando sobre este tipo de campo de funciones? ¿Sobre una variedad aritmética? Sí, básicamente sí. Todo campo de funciones es un campo es un campo trascendente, o sea, que tiene cierto grado de trascendencia. Y todos esos campos de funciones resultan ser campos de funciones de una variedad. O sea, y entonces los puedo estudiar desde el punto de vista algebraico únicamente como conjuntos de funciones, es decir, con cierto grado de trascendencia, y hacer toda una teoría sobre eso, ¿no? O desde el punto de vista de la geometría algebraica, entendiéndolo como es el campo de funciones de una variedad algebraica. Entonces uno podría preguntarse quién es la variedad algebraica correspondiente a ese campo de funciones y tratar de entender a esos objetos a través de eso. De hecho, hay un librito muy famoso, muy famoso, no tanto, pero porque está hecho por nuestros mexicanos, es Gabriel Daniel Villa Salvador, se llama Introducción a la teoría de las funciones algebraicas. Es un librito de unos mexicanos del CIMBESTAB, y hacen el estudio de toda la teoría de funciones, de campos de funciones, digamos, en toda la teoría de números de los campos de funciones, toda la teoría de estos campos de funciones, sin meterle geometría algebraica. O sea, todo lo hacen desde el punto de vista algebraico, pero todo esto
O sea, por ejemplo, tiene el teorema de Riemann-Roch, que realmente es un teorema de la geometría algebraica, y muchas cosas como estas, pero lo tienen sin geometría algebraica realmente, ¿no? Todo es una interpretación algebraica de todo, hasta el espacio proyectivo te definen y todo ese tipo de cosas, pero todo como álgebra, ¿no? Entonces está interesante, porque como que hacen el esfuerzo de hacerlo todo algebraico, pero hay que saber que todo esto, hacer toda la teoría de números aquí, pero todo esto se interpreta geométricamente, ¿no? Hay una interpretación geométrica y a veces la interpretación geométrica pues es más amable. Aunque no es superficial, ¿no? ¿Qué? Porque queda como superficial los conceptos, ¿no? O sea, muy Pues seco. mira, hay algo raro, ¿no? Realmente en geometría algebraica, la primera vez que empiezo a estudiar geometría algebraica, y aquí ustedes no me van a dejar mentir, y sobre todo cuando uno se mete en esquemas, que es lo que nos permite realmente ver todas estas cosas como parte geométrica, parte algebraica, es que uno no le ve la geometría a la situación, uno dice, pues esto es pura álgebra, ¿no? Es decir, como que, ¿cuál es la geometría de eso? Eso pareciera al principio que es pura álgebra, y entonces posiblemente cuando uno lo ve realmente como álgebra, o sea, esto casi como le hacen aquí, y dicen esto es pura álgebra y así lo vamos a hacer, entonces no te causa esa frustración que te podría causar tomar un curso de geometría o intentar entender algo de geometría donde no ves la geometría, ¿no? Posiblemente para que pueda uno ver la geometría necesitas desarrollar un poco más tu intuición, y por ejemplo estos tipos de cursos como de curvas elípticas ayudan a desarrollar un poco la intuición al respecto. Pero ya que ganaste esa intuición, entonces puede ser que sea más amable entenderlo desde el punto de vista geométrico, porque entonces ya tienes algo en la cabeza que te imaginas. Como decía Barajas, que el ser humano es geométrico por naturaleza. O sea, uno desde que nace, las primeras cosas que empiezas a hacer cuando naces es ver y tienes como necesidad reconocer a tu mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo reconoce a tu mamá? Además de por los otros sentidos, pero tú empiezas a reconocer tu entorno, a tu mamá y todo por lo que ves. Entonces, como que la geometría la tiene uno muy arraigada a nuestra persona. En cambio, la abstracción es algo que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y que vamos ganando al paso, no es algo con el que nacemos necesariamente, ¿no? En cambio, la intuición geométrica o estas cosas geométricas es como que más allegada a los sentidos. Entonces uno es como geómetra por naturaleza. Y como decía Barajas, esto va a quedar grabado, pero la verdad es que así decía Barajas antes. O sea, que uno como es geómetra por naturaleza y uno ve a una chica que te gusta y te gusta, ¿no? Por su geometría. Entonces ese tipo de cosas son cosas que sí es cierto, o sea, eso viene arraigado a nuestra naturaleza, ¿no? A nuestros sentidos. Y la abstracción, pues a lo mejor eso podríamos decir que también, pero a lo mejor es más debatible, ¿no? Si lo vamos ganando esta capacidad de abstraer o ya tenemos la capacidad de abstracción integrada en nuestros cables o qué, pero en todo caso no es tan apegada a nuestros sentidos, ¿no? Como podría pensar uno, que sería la geometría. Entonces, cuando uno puede entender las cosas de una manera geométrica, yo siento que es más natural y que se te puede quedar mejor, ¿no? Como que se te queda mejor. Incluso hasta cuando uno entiende las cosas de manera algebraica, lo que yo decía, yo por ejemplo muchas cosas las entiendo en términos de los diagramas conmutativos y propiedades universales y eso, pero esa forma de entender es realmente como geométrica, porque estás viendo los triangulitos y estás viendo las flechitas y estás yendo de un lado para otro. Entonces es como, incluso a ese nivel de abstracción, estás entendiéndolo la cosa como a partir de la geometría. Yo les decía, es que los diagramas conmutativos les hablan, ¿no? De repente llega el momento en que el diagrama conmutativo te empieza a hablar, ya lo ves y ya sabes lo que te está diciendo, ¿no? Pero porque tú ves la geometría de eso y eso ya te trae un concepto a la cabeza, ¿no? No es distinto que te digas que conmuta aquí, que me voy por acá, que me tomo un elemento, ya lo ves y ya dices, eso quiere decir. Pero porque le estás asociando como una imagen geométrica, que pienso que sería más difícil si no lo tuviera, ¿no? O sea, si fuera todo un objeto ahí abstracto. Entonces, yo creo que esta idea, por ejemplo, de construir estos campos de funciones y toda la teoría de campos de funciones puramente algebraica, tiene la ventaja de que como primer acercamiento a lo mejor no te causa esa frustración de que estás queriendo estudiar algo geométrico y no lo ves, sino ya sabes que es álgebra y bueno, el álgebra sí funciona, pero tiene la desventaja de que como que no le agarra las tripas, o más bien la ventaja de la geometría es esa, ¿no? Que tienes ahí algo como para pellizcar. No necesariamente en el sentido de Barajas, pero sí. Ok. Entonces, lo que decía, ¿no? La nota, el campo de funciones de Pn, también lo puedo pensar, también lo podemos describir. También lo podemos entender o describir
como el subcampo del campo de funciones, pero ahora en n más un variable, o sea, el campo de funciones, si quieren, sobre la cerradura algebraica, en n más un variables, de los elementos de la forma que son f de x, lo quiero con azul, que es igual a un polinomio dividido sobre otro, pero pues para que yo los pueda evaluar, yo necesito una condición de homogeneidad, y eso es lo que hacemos en el sistema en dinámica, ¿no? Tal que, o lo que se puede hacer en dinámica, tal que f y g son homogéneos, negro, pero además homogéneos, no nada más homogéneos, sino del mismo grado. Y entonces ustedes ven que cuando yo me tomo f y g polinomios homogéneos del mismo grado, entonces si está definido en p, es decir, si g de p no es igual a 0, o sea, si no es un 0, entonces yo ahora sí puedo evaluar en las coordenadas homogéneas. Porque si evalúo f en las coordenadas homogéneas, sale, no importa quién sea el representante, no importa quién sea el representante del punto p, cuando mucho saldrá un lambda al grado, lambda a la d en el numerador, pero cuando lo hago en el denominador sale exactamente el mismo lambda a la d, porque son de homogéneos del mismo grado, y sopas se cancelan. Entonces aquí la función racional, si está definida sobre p, es decir, si lo puedo evaluar en p, o sea, si g de p no es 0, entonces estoy teniendo ahora sí una función, ¿no? Una función. Sí, la definición del campo de funciones, como lo hicimos hace rato, era, ok, tómate el punto, velo como afín, o sea, divide entre una de las coordenadas distintas de 0, ve ese punto afín, ahora sí, ese punto afín, ahora tómate el campo de funciones de la variedad, ¿no? En ese punto, y va a estar definido sobre P, si se puede evaluar en P, pero el cacho afín. Aquí le estoy diciendo, esta es otra descripción. Entonces, pero no son todas las funciones homogéneas, sino son todas las funciones de n más un variable que, si son todas las funciones racionales homogéneas, perdón, no son todas las funciones racionales, son solamente las funciones racionales homogéneas que se pueden escribir como cociente. Bueno, que son las funciones racionales homogéneas. No son todas las funciones racionales, son solamente las funciones racionales homogéneas, de grado 0. Es decir, bueno, homogéneas quiere decir que esto pasa, ¿no? Que tanto f como g tienen exactamente el mismo grado. Hay que demostrar, o tienen que convencerse, lo cual es muy fácil, que este campo, o este subconjunto, este subcampo de las funciones racionales en n más un variables, en efecto es isomorfo como lo definimos a la fin. Pero es muy fácil porque el isomorfismo se va a ver gracias a la homogenización y deshomogenización. Es decir, si yo me tomo una función racional como esta, es homogénea, entonces si yo deshomogenizo en una de las variables, pues ya me queda una función racional que posiblemente no es homogénea, es el cociente de dos polinomios de distintos grados, posiblemente, ¿verdad? Y viceversa, si me tomo una función de distintos grados, me fijo quién es el grado más alto, lo que se llama el grado de la función racional, y entonces homogenizo respecto a esa variable, y entonces ya me queda un cociente de funciones homogéneas, ¿verdad? Y entonces eso va a tener cierta ventaja también cuando yo quiero entender el punto al infinito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con el punto al infinito y por qué esta sustitución que hace uno que cuando quieres estudiar cómo es una función racional en el infinito, ¿no? Como lo que estaban haciendo en la clase pasada con Víctor, los ejercicios, que tenían que cambiar el parámetro uniformizador. Bueno, o sea, eso se entiende también bien en términos del proyectil, o sea, de entenderlo así. Ok, entonces va a estar definida ¿okay? cuando el P es distinto de 0, ¿no? Cuando el G es... entonces aquí... Entonces, esto en particular, cuando yo lo estoy haciendo para una variedad, necesito pedirle más. O sea, si cuando estoy el campo de funciones en P, pero si lo estoy pidiendo sobre una variedad, entonces tengo que hacerle... Y análogamente, si quieren, entonces yo puedo definir el campo de funciones racionales sobre la variedad como el conjunto, o sea, lo podría definir como el conjunto de las funciones homogéneas, o sea, de esta misma forma, pero ahora homogéneas, o sea, f y g homogéneos, no sé cómo, eso se le dice como que es homogéneo, pero f y g homogéneos del mismo grado,
Y yo lo que le voy a pedir es que G no esté contenido en el ideal de B, y eso es para que no sea idénticamente 0 en B, ¿no? O sea, como ahora yo estoy diciendo para la variedad, entonces G no tiene que estar en el ideal de B, y pues claramente yo voy a decir que dos polinomios son equivalentes, o sea, es la localización realmente. Sí, pues se cumple esta propiedad, que F1 por G2 menos F2 por G1 está contenido en el ideal de B, ¿no? Es la localización del anillo de coordenadas, ¿no? Básicamente. Sí, y entonces se puede describir de esta misma manera, como funciones racionales en la parte afín, o como funciones no en la parte afín, sino en todos lados, pero no son todas las funciones racionales, serían las funciones homogéneas, y para una variedad, pues nada más tengo que tener cuidado, es lo equivalente que G de X no sea idénticamente 0 en la variedad, eso quiere decir que G no esté en el ideal de B, y pues la relación de equivalencia usual, ¿verdad?, para la localización, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Pero yo creo que Yo no. ¿todo bien? Pues ahora sí, lo siguiente que vamos a ver van a ser mapeos entre variedades, ya para ver qué son las funciones racionales, o qué es lo que quiere decir una función racional entre variedad. Repito, es importante eso, y de hecho esa es la razón principal por la que la estoy viendo, es porque esto les puede ser de utilidad para entender la dinámica, y bueno, por supuesto para entender las curvas elípticas son cosas de gran importancia, ¿no? Pero pongan especial atención, porque para entender la dinámica, pues se requiere saber exactamente quién es, sobre todo si quiero hacer dinámica en variedades algebraicas, ¿no? Como la curva Fourier. Ok, entonces, pues aquí le dejamos la clase de hoy. Y si no tienen una duda más, pues ya estuvo, ¿no? Ok, y